En una fría noche de invierno en las tierras áridas de México, bajo un cielo cubierto de estrellas que parecían temblar de frío, vivía una joven llamada Rosa, una muchacha de apenas 18 años, delgada como el tallo de un cactus y con ojos que reflejaban el polvo del desierto. Su cabaña, un refugio humilde hecho de adobe y madera vieja, se alzaba al borde de un barranco donde el viento aullaba como si guardara secretos oscuros. Rosa estaba sola desde que su madre falleció meses atrás, dejando tras de sí solo un rosario roto y un par de botas gastadas. Esa noche, mientras avivaba el fuego con ramas secas, un sonido extraño la hizo detenerse, el crujir de cascos de caballo y un llanto infantil que cortaba el silencio. Se asomó por la ventana rota, y lo que vio la heló la sangre. Un hombre alto, con el rostro cubierto de polvo y una barba desaliñada, cargaba a una niña pequeña envuelta en una manta raída. El hombre cojeaba, y su caballo, un animal majestuoso pero exhausto, parecía a punto de desplomarse. Rosa dudó. ¿Sería un bandido? ¿Un fugitivo? Pero el llanto de la niña, débil y desesperado, tocó su corazón. Abrió la puerta con manos temblorosas y gritó: «Entre, por favor, antes de que el frío los mate». El hombre la miró con ojos cansados, pero había algo en su mirada, una mezcla de gratitud y un brillo que Rosa no pudo descifrar. El interior de la cabaña se llenó de un silencio tenso mientras Rosa preparaba un poco de sopa con lo poco que tenía, maíz seco y un trozo de carne salada. El hombre, que se presentó como Javier, se sentó junto al fuego, sosteniendo a la niña con manos fuertes pero temblorosas. «Mi hija, Lucía, está enferma», murmuró, su voz ronca como el viento del desierto. Rosa notó que llevaba un sombrero de ala ancha y un cinturón con una hebilla brillante, algo que no encajaba con su apariencia de vagabundo. Pero no dijo nada. Le dio la sopa a la niña, que la tomó con dificultad, y luego miró a Javier. «¿De dónde vienen?», preguntó, tratando de no sonar desconfiada. Javier esquivó la pregunta con un suspiro. «Hemos viajado mucho. Solo necesitamos un lugar para pasar la noche». Rosa asintió, pero algo en su interior le decía que no todo era lo que parecía. Mientras la niña dormía junto al fuego, Javier se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la oscuridad como si esperara a alguien. De repente, un disparo resonó en la distancia, y Rosa se lanzó al suelo, el corazón latiéndole en los oídos. Javier sacó un revólver de su cintura con una velocidad que la dejó sin aliento. «Quédense abajo», gruñó, y en ese momento, Rosa supo que no era un hombre común. La noche se volvió un torbellino de sombras y sonidos. Desde la ventana, Rosa vio figuras a caballo acercándose, sus siluetas recortadas contra la luna. Eran 4, armados con rifles, y sus gritos llenaron el aire: «Javier, entrégate o quemaremos todo». Rosa sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué lo buscaban? Javier la miró, y por un instante, sus ojos mostraron un dolor profundo. «No quería involucrarte», susurró. «Pero ahora no hay vuelta atrás». Antes de que Rosa pudiera responder, la puerta fue derribada de un golpe. Los hombres irrumpieron, y el líder, un tipo de rostro curtido y cicatrices, apuntó a Javier con una sonrisa cruel. «Pensaste que podías escapar, ¿verdad, millonario?». Las palabras cayeron como un trueno. ¿Millonario? Rosa no entendía nada, pero el pánico la paralizó. Javier empujó a Lucía hacia ella y se enfrentó a los intrusos. «Déjenla fuera de esto», dijo con voz firme. «Es solo una niña». El tiroteo estalló como un relámpago. Balas silbaron, el adobe se astilló, y Rosa se arrastró hacia Lucía, cubriéndola con su cuerpo. Entre el caos, vio a Javier disparar con precisión letal, derribando a 2 de los hombres antes de que el líder lo hiriera en el hombro. La sangre manchó el suelo, y Rosa gritó, pero no se detuvo. Agarró un cuchillo de la mesa y lo lanzó con todas sus fuerzas, acertando al líder en el brazo. El hombre cayó con un alarido, y los otros huyeron, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Javier se desplomó, y Rosa corrió a su lado. «¿Por qué no me dijiste quién eres?», lloró, mientras presionaba la herida con un trapo. Javier, con el rostro pálido, sonrió débilmente. «Porque no quería que te metieras en esto».
Soy Javier Morales, dueño de las tierras más ricas al norte de México. Estos hombres eran mis socios, pero me traicionaron por mi dinero. Rosa no podía creerlo. ¿Un millonario cowboy en su cabaña? Pero la prueba estaba en su cinturón, donde brillaba un medallón de oro que había pasado desapercibido hasta ahora. Lucía despertó, llorando, y Rosa la abrazó, tratando de calmarla. Pero el peligro no había terminado. Desde la ventana, vio luces en la distancia, más hombres acercándose. Tienen que irse, dijo, pero Javier negó con la cabeza. No puedo moverme. Si me encuentran, nos matarán a todos. Rosa tomó una decisión. Corrió al establo, ensilló el caballo de Javier y lo ayudó a subir, aunque él gemía de dolor. Iré con ustedes, dijo con determinación. No los dejaré solos. La huida fue desesperada. Bajo la luz de la luna, cabalgaron por el desierto, el viento azotando sus rostros. Lucía temblaba en los brazos de Rosa, y Javier luchaba por mantenerse consciente. De repente, un rugido llenó el aire, un grupo de lobos emergió de la oscuridad, sus ojos brillando como brasas. Rosa gritó, pero Javier, con su última fuerza, disparó al aire, ahuyentándolos. Sin embargo, las luces de los perseguidores se acercaban, y el corazón de Rosa latía con un miedo que nunca había conocido. Llegaron a una cueva escondida entre las rocas, y allí se refugiaron. Javier estaba al borde del colapso, y Rosa usó su pañuelo para vendarle la herida. Si morimos, quiero que sepas que mi fortuna está en un cofre bajo el roble grande cerca de mi rancho, susurró. Rosa lo miró, incrédula. ¿Estaba dejando su herencia a una desconocida? Pero antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la cueva. Los hombres habían encontrado su rastro. Rosa tomó el revólver de Javier y se preparó. Cuando los primeros disparos llegaron, respondió con una puntería que no sabía que tenía. Uno tras otro, los hombres cayeron, hasta que solo quedó el líder, herido pero furioso. Se lanzó hacia ella, pero Javier, con un esfuerzo sobrehumano, se levantó y lo apuñaló con un cuchillo que había escondido. El silencio regresó, roto solo por la respiración agitada de los tres. A la mañana siguiente, el sol reveló un paisaje cubierto de nieve y cuerpos. Javier, débil pero vivo, miró a Rosa. Eres más valiente de lo que imaginé, dijo. Rosa sonrió, sosteniendo a Lucía. Y tú eres más que un millonario. Juntos, comenzaron el viaje hacia el rancho de Javier, donde la verdad sobre su pasado y una fortuna inesperada los esperaban. Pero en el fondo, Rosa sabía que la paz duraría poco, porque el desierto siempre guardaba más secretos. Say artifact-id igual a 9F0C666D289004F6F9F62F075C12911C. Artifact-version-id igual a C63B2B0366A94C75A9BBC7A9BBC75B a title igual a story. Tags content type igual a text /latex. Barra inversa document class, A4 paper, 12 pt, article. Barra inversa use package, UTF-8, input enc. Barra inversa use package, T1, font enc. Barra inversa use package, modern. Barra inversa use package, Spanish, Babel. Barra inversa use package, geometry. Barra inversa geometry, A4 paper, margin igual a 1 in. Barra inversa use package, AMSMAT, AMSIM. Barra inversa use package, graphics. Barra inversa use package, caption. Barra inversa use package, bobtabs. Configuring reliable fonts for Spanish and other languages. Barra inversa use package, font spec. Barra inversa set main font, AMIRI, suitable for Spanish and Persian. Barra inversa begin, document. En una fría noche de invierno en las tierras áridas de México, bajo un cielo cubierto de estrellas que parecían temblar de frío, vivía una joven llamada Rosa, una muchacha de apenas 18 años, delgada como el tallo de un cactus y con ojos que reflejaban el polvo del desierto. Su cabaña, un refugio humilde hecho de adobe y madera vieja, se alzaba al borde de un barranco donde el viento aullaba como si guardara secretos oscuros.
Rosa estaba sola desde que su madre falleció meses atrás, dejando tras de sí solo un rosario roto y un par de botas gastadas. Esa noche, mientras avivaba el fuego con ramas secas, un sonido extraño la hizo detenerse, el crujir de cascos de caballo y un llanto infantil que cortaba el silencio. Se asomó por la ventana rota, y lo que vio la heló la sangre. Un hombre alto, con el rostro cubierto de polvo y una barba desaliñada, cargaba a una niña pequeña envuelta en una manta raída. El hombre cojeaba, y su caballo, un animal majestuoso pero exhausto, parecía a punto de desplomarse. Rosa dudó. ¿Sería un bandido? ¿Un fugitivo? Pero el llanto de la niña, débil y desesperado, tocó su corazón. Abrió la puerta con manos temblorosas y gritó: «Entre, por favor, antes de que el frío los mate». El hombre la miró con ojos cansados, pero había algo en su mirada, una mezcla de gratitud y un brillo que Rosa no pudo descifrar. El interior de la cabaña se llenó de un silencio tenso mientras Rosa preparaba un poco de sopa con lo poco que tenía, maíz seco y un trozo de carne salada. El hombre, que se presentó como Javier, se sentó junto al fuego, sosteniendo a la niña con manos fuertes pero temblorosas. «Mi hija, Lucía, está enferma», murmuró, su voz ronca como el viento del desierto. Rosa notó que llevaba un sombrero de ala ancha y un cinturón con una hebilla brillante, algo que no encajaba con su apariencia de vagabundo. Pero no dijo nada. Le dio la sopa a la niña, que la tomó con dificultad, y luego miró a Javier. «¿De dónde vienen?», preguntó, tratando de no sonar desconfiada. Javier esquivó la pregunta con un suspiro. «Hemos viajado mucho. Solo necesitamos un lugar para pasar la noche». Rosa asintió, pero algo en su interior le decía que no todo era lo que parecía. Mientras la niña dormía junto al fuego, Javier se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la oscuridad como si esperara a alguien. De repente, un disparo resonó en la distancia, y Rosa se lanzó al suelo, el corazón latiéndole en los oídos. Javier sacó un revólver de su cintura con una velocidad que la dejó sin aliento. «Quédense abajo», gruñó, y en ese momento, Rosa supo que no era un hombre común. La noche se volvió un torbellino de sombras y sonidos. Desde la ventana, Rosa vio figuras a caballo acercándose, sus siluetas recortadas contra la luna. Eran 4, armados con rifles, y sus gritos llenaron el aire: «Javier, entrégate o quemaremos todo». Rosa sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué lo buscaban? Javier la miró, y por un instante, sus ojos mostraron un dolor profundo. «No quería involucrarte», susurró. «Pero ahora no hay vuelta atrás». Antes de que Rosa pudiera responder, la puerta fue derribada de un golpe. Los hombres irrumpieron, y el líder, un tipo de rostro curtido y cicatrices, apuntó a Javier con una sonrisa cruel. «Pensaste que podías escapar, ¿verdad, millonario?». Las palabras cayeron como un trueno. ¿Millonario? Rosa no entendía nada, pero el pánico la paralizó. Javier empujó a Lucía hacia ella y se enfrentó a los intrusos. «Déjenla fuera de esto», dijo con voz firme. «Es solo una niña». El tiroteo estalló como un relámpago. Balas silbaron, el adobe se astilló, y Rosa se arrastró hacia Lucía, cubriéndola con su cuerpo. Entre el caos, vio a Javier disparar con precisión letal, derribando a 2 de los hombres antes de que el líder lo hiriera en el hombro. La sangre manchó el suelo, y Rosa gritó, pero no se detuvo. Agarró un cuchillo de la mesa y lo lanzó con todas sus fuerzas, acertando al líder en el brazo. El hombre cayó con un alarido, y los otros huyeron, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Javier se desplomó, y Rosa corrió a su lado. «¿Por qué no me dijiste quién eres?», lloró, mientras presionaba la herida con un trapo. Javier, con el rostro pálido, sonrió débilmente. «Porque no quería que te metieras en esto. Soy Javier Morales, dueño de las tierras más ricas al norte de México. Estos hombres eran mis socios, pero me traicionaron por mi dinero». Rosa no podía creerlo. ¿Un millonario cowboy en su cabaña? Pero la prueba estaba en su cinturón, donde brillaba un medallón de oro que había pasado desapercibido hasta ahora. Lucía despertó, llorando, y Rosa la abrazó, tratando de calmarla.
pero el peligro no había terminado. Desde la ventana, vio luces en la distancia, más hombres acercándose. Tienen que irse, dijo, pero Javier negó con la cabeza. No puedo moverme. Si me encuentran, nos matarán a todos. Rosa tomó una decisión. Corrió al establo, ensilló el caballo de Javier y lo ayudó a subir, aunque él gemía de dolor. Iré con ustedes, dijo con determinación. No los dejaré solos. La huida fue desesperada. Bajo la luz de la luna, cabalgaron por el desierto, el viento azotando sus rostros. Lucía temblaba en los brazos de Rosa, y Javier luchaba por mantenerse consciente. De repente, un rugido llenó el aire, un grupo de lobos emergió de la oscuridad, sus ojos brillando como brasas. Rosa gritó, pero Javier, con su última fuerza, disparó al aire, ahuyentándolos. Sin embargo, las luces de los perseguidores se acercaban, y el corazón de Rosa latía con un miedo que nunca había conocido. Llegaron a una cueva escondida entre las rocas, y allí se refugiaron. Javier estaba al borde del colapso, y Rosa usó su pañuelo para vendarle la herida. Si morimos, quiero que sepas que mi fortuna está en un cofre bajo el roble grande cerca de mi rancho, susurró. Rosa lo miró, incrédula. ¿Estaba dejando su herencia a una desconocida? Pero antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la cueva. Los hombres habían encontrado su rastro. Rosa tomó el revólver de Javier y se preparó. Cuando los primeros disparos llegaron, respondió con una puntería que no sabía que tenía. Uno tras otro, los hombres cayeron, hasta que solo quedó el líder, herido pero furioso. Se lanzó hacia ella, pero Javier, con un esfuerzo sobrehumano, se levantó y lo apuñaló con un cuchillo que había escondido. El silencio regresó, roto solo por la respiración agitada de los tres. A la mañana siguiente, el sol reveló un paisaje cubierto de nieve y cuerpos. Javier, débil pero vivo, miró a Rosa. Eres más valiente de lo que imaginé, dijo. Rosa sonrió, sosteniendo a Lucía. Y tú eres más que un millonario. Juntos, comenzaron el viaje hacia el rancho de Javier, donde la verdad sobre su pasado y una fortuna inesperada los esperaban. Pero en el fondo, Rosa sabía que la paz duraría poco, porque el desierto siempre guardaba más secretos.